Nos llama la atención el hecho de destrozar o cometer un acto vandálico en un vehículo por conseguir jerseys, bolígrafos, USBs. Sales por la mañana con las prisas de ir a trabajar y te encuentras el coche sin ruedas o que te han robado la gasolina. Entonces, aparte de las molestias y de la inseguridad que te genera, también te crea una serie de inconvenientes ya a la hora de hacer tu día a día. Inconvenientes, inseguridade e tamén medo, o que sinten os veciños do barrio de Someso na Coruña, que din que ata ten que levar en riba sprays de pementa por se acaso, como estades lendo neste titular. Levan máis dun ano sufrindo roubos nos coches, e non só nos coches que están aparcados na rúa, porque tamén nos coches que están dentro dos garaxes. Por eso, dende a Asociación de Veciños, piden que, por favor, ninguén deixe nada dentro do seu vehículo, nin sequera un xersei, porque como os ladróns vexan algo, xa lle rabentan as ventanillas, rabentan as portas e entran tentando arramplar con todo o que atopan, que ás veces non é moito. De feito, a policía confirmanos que efectivamente hai varias denuncias interpostas por estes roubos e nós hoxe quixemos ir ata Someso para ver onde se producen exactamente, porque atendede ben, Efectivamente, a maior parte dos coches que escachan as ventanillas para entrar a roubar están aparcados na rúa, nun aparcadoiro que hai aí na zona de Someso, pero non só, tamén entran nos garaxes privados e moi preto das casas. Por iso, os veciños de Someso agora teñen medo que non só rouben os coches, tamén acaben entrando a roubar nas súas casas. Vanessa, últimamente estades reportando varios hurtos aquí pola zona de Someso, non? Efectivamente, ya tuvimos este problema hacia el año pasado y creíamos que estaba más o menos controlado, pero recientemente, estos últimos 2-3 meses, nos han vuelto a llegar noticias de pequeños hurtos, ventanillas rotas, acceso a vehículos incluso dentro de los garajes, no solo en la calle. Pedimos más presencia policial, aparte de que el tema de que los vecinos mismamente estén vigilando, preocupados o pendientes de ser ellos los que llaman a la policía cuando ven algo sospechoso. Nos llama la atención el hecho de destrozar o cometer un acto vandálico en un vehículo por conseguir jerseys, bolígrafos, USBs. Tamén se reportaron outro tipo de roubos, como pode ser a sustracción de rodas e tamén de combustible. Sí, efectivamente, tuvimos estos tipos de problemas. Sales por la mañana con las prisas de ir a trabajar y te encuentras el coche sin ruedas o que te han robado la gasolina. Entonces, parte de las molestias y de la inseguridad que te genera, también te crea una serie de inconvenientes ya a la hora de hacer tu día a día. Entonces, claro, al final llega un momento que los vecinos están entre temerosos y cansados. No sé si es viable intentar poner algún tipo de cámara de vigilancia, porque al final, ¿qué nos queda? ¿Hacer una patrulla nocturna o algo así? Parece como que estamos un poco olvidados en ese aspecto. Precisamente ti pertences á asociación veciñal. Non sei cantos veciños vos puideron reportar este tipo de incidentes. A lo mejor de este último mes, 2-3 personas nos han reportado que han tenido robos. El año pasado, octubre, noviembre, diciembre, tuvimos ahí un momento complicado, pero el principio del año y verano fue bastante tranquilo. No sé si se llegó a hacer a nivel policial alguna detención o algo, y ahora llevamos 2-3 meses que volvemos un poco a lo mismo. Tamén se producen roubos dentro dos garaxes. Como é ese modus operandi para acceder aos garaxes? Pues mira, no lo llegamos a tener muy claro porque realmente aquí hay bastante seguridad a la hora de entrar. Entonces entendemos que tienen que entrar pues aprovechando el momento en el que entra otro vehículo. Al final también nos llama la atención el hecho de que crees que por tener el coche dentro del garaje está más seguro, pero no es así. Hay muchos vecinos con esa inseguridad ya a la hora incluso de salir a la calle, que dices, a partir de cierta hora mejor me quedo en mi casa, perdiendo de hacer un poco tu vida y tu día a día por ese temor que, bueno, que yo creo que con un poquito más de presencia policial, con unas cuantas medidas a lo mejor que se puedan tomar, sí que pues igual conseguimos paliarlo.